Bien, buenas noches. En esta oportunidad nos encontramos con Jesús Ruiz Nestosa. Él es miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la formación interdisciplinaria como elemento infalible para la producción literaria. Jesús Ruiz Nestosa nació el 26 de junio de 1941 en Asunción, Paraguay. Es miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Es escritor, poeta, periodista y fotógrafo. Ha logrado muchos reconocimientos dentro de estas áreas. Entre sus publicaciones literarias se encuentran la novela Las musarañas, 1973, el relato El contador de cuentos, 1980, la novela Los ensayos, 1982, el texto Diálogos prohibidos y circulares, 1995, el poemario Textos del reencuentro conmigo mismo, 1999, y la novela La generación de la paz, 2004. Asimismo, ha compuesto algunas poesías que luego fueron plasmadas en piezas musicales por Luis Arán. Entre ellas están El arco de bronce, 1977, El río, 1980, y La cruz del sur, 1984. Además, ha sido ganador del Premio Hispanidad en 1974 y ha realizado distintas exposiciones fotográficas a nivel nacional e internacional. Muy bien, la primera pregunta es, ¿cómo fue su formación para ser narrador de novelas y cuentos? En realidad, ninguna formación, ¿verdad? Es decir, creo que la que tenemos todos, o la mayoría de los escritores latinoamericanos. Por un lado, la lectura, siempre me entusiasmó mucho leer. Soy de una familia de lectores, o sea que siempre me he manejado en un mundo de libros. Y también de escritores. Mi abuelo materno, a pesar de que era capitán de artillería, es que escribía, incluso colaboraba con periódicos de Asunción. Cuando él recién llegó, él era de origen español. Y o sea que hubo siempre una tendencia a escribir. Comencé como periodista, también autodidacta, ¿no? Porque en aquella época no había ninguna escuela de periodismo en Paraguay. Y pues me comencé a escribir y bueno, pues también comencé a probar a escribir cuentos. Creo que movido por las lecturas, por toda la cantidad de libros que leía. Y nada, y así comencé a escribir, participé en unos cuantos concursos, hasta que después me di cuenta de que aquello de participar en concursos no era muy estimulante. Me pasó con Las musarañas, que fue mi primera novela. Presenté a un concurso convocado por el PEN Club de Asunción, y después me enteré que en la primera ronda del jurado mi novela ya fue rechazada. Y la rechazaron porque después me enteré, porque no tenía un lenguaje literario, porque no tenía una estructura clásica de novela, que son justamente las cosas que más trabajo me dieron. Evitar lo que se llama o lo que se cree, se toma como lenguaje literario, y romper con la estructura tradicional de la novela. O sea que justamente lo que yo me esforcé por lograr fue lo que motivó mi salida del concurso. Fue la última vez que participé en un concurso literario. Y luego tuve la suerte que la novela fue publicada por el Centro Editor de América Latina de Buenos Aires, que en aquella época era una editorial de mucho peso, con muy buena distribución, etc. Y ahí comencé, y sigo hasta ahora escribiendo, publicando cuando puedo. No es que me interese o no escribo con vistas a publicar, sino por algo que siento, por una inclinación natural que se me da, y lo sigo haciendo.
Muy bien. La segunda pregunta es, para el caso de de la poesía, el estilo varía con respecto a la narración de una novela o un cuento, debido a que existe una mayor preocupación por la rima, la rítmica y el léxico que se emplean. Frente a ello, ¿cómo logra construir un estilo personal que se diferencie del género de la narrativa? Comencé a hacer mis primeros intentos de escribir poesía ya cuando estaba en el colegio, que quizás se fue una de mis ayudas para ir aprobando siempre la materia de literatura. Y luego seguí escribiendo. La publicación de poesía es muy difícil, porque lo que siempre dice que la poesía no vende, y lastimosamente estamos condicionados por el mercado. Solamente se puede publicar o se acepta aquello que vende. Paralelamente, Luis Arán, que es el director de la Orquesta Nacional de Paraguay, un gran músico, un gran compositor, tenemos una amistad desde que éramos adolescentes prácticamente. Y en un momento dado me pidió que le escribiera algunos poemas para ponerle música. Pues le escribí y él le puso música. Sobre todo me recuerdo aquella del Río y la Cruz del Sur, que son las que son más tocadas. Y también es muy difícil porque lo que él hace es música atonal, o sea que no me tengo que procurar parar por la rima, sino por el ritmo, que es mucho más difícil de llegar. Y así llegué hasta a componer el libro de poesía que se llama, se llamó al comienzo Encuentro, Textos del Reencuentro, porque cuando comencé a escribir me di cuenta que estaba recordando diferentes momentos y aspectos de lo que había sido la ciudad que me había tocado vivir, Asunción. Y entonces era un reencuentro con una ciudad que ya no existía más, con un ambiente que ya no existía. Y seguía. Era una época también en que me estaba psicoanalizando, iba al psicoanalista una vez por semana, y de pronto me di cuenta que, no, que el reencuentro no era con la ciudad lo que estaba escribiendo, sino que era un reencuentro conmigo mismo, a través de aquellas sesiones de psicoanálisis que para mí personalmente fueron muy positivas. Y terminó llamándose así, Textos del Reencuentro, y abajo le agregué, entre paréntesis, conmigo mismo. Y ese es el motivo principal. El tema de la rima, pues no, definitivamente no. Yo creo que la poesía está más allá de la rima. Del ritmo sí, que toda poesía tiene un ritmo, y el vocabulario que se utiliza, pues he procurado utilizar un vocabulario que es un vocabulario así muy cotidiano, como si estuviéramos conversando, eh, porque pienso que las palabras tienen su espesor. Incluso hay una poesía en que hago una experiencia en que voy utilizando una sola frase, en que voy descendiendo, ¿sí? Y en cada verso allí voy cambiando una palabra en que va indicando que se va bajando, cada vez se va bajando más hasta llegar al fondo. Y hasta luego de llegar al fondo hay una especie de recuperación, y inicio el camino contrario de recuperación, y voy subiendo también a través del uso de la palabra. Creo que cada palabra tiene su propio espesor, su propio valor, y que las palabras, hay alguien que ha dicho que en el español no existen sinónimos.
Y ahí me da cuenta, no hay sinónimos. Aunque parezca que dos palabras significan la misma cosa, si nos fijamos atentamente, vamos a ver que no, que aunque parezcan parecidos, el significado no es exactamente el mismo y que hay hay un leve espesor que varía entre una y otra. Y de eso me aproveché en este caso. Y luego a referirme a experiencias que tuve, experiencias que para mí de pronto significaron mucho, no solamente de aquella Asunción que ya no existía. Hay un poema en que me acuerdo de un sitio en que actuaba una orquesta femenina donde se bailaba, y la cantante era muy famosa, es decir, se volvió luego muy famosa. Cuando yo la conocí y cuando íbamos a ese local, pues era un local absolutamente marginal, pero que lo pasábamos muy bien. Y me acuerdo de aquella escena, o un viaje que hicimos con Luis Arán a Bolivia, cuando se descubrieron las partituras de Domenico Cipoli en Santa Cruz de la Sierra, no en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en un pueblo llamado Santa Ana, que pertenecía a las antiguas reducciones jesuíticas. Y aquella también fue toda una experiencia de poder encontrarnos con una música barroca en medio digo, en medio de la selva. Es impresionante que en ese mundo aparentemente tan antiguo, de pronto se haya dado una cosa tan espectacular, tan magnífica como aquella música. Y también lo recordé, es decir, son más o menos los temas que fui tocando a lo largo de este libro de poesía. Bien, hasta el momento no se ha explicado digamos, su desarrollo dentro de los géneros de la novela, el cuento y ahora la poesía. Y ahora quisiera pasar a otro ámbito, ya que es totalmente diferente, que es el periodismo. Y la pregunta es la siguiente. Dice, usted tiene experiencia como periodista desde el año 1961. ¿Usted cree que ese oficio le ha permitido conocer mucho más la realidad y le ha sido de utilidad para plasmar estos nuevos conocimientos en su producción literaria? Perdón, ¿me podrías repetir la última frase? Allá. Le formulo otra vez la pregunta. Dice, ¿usted cree que el oficio de periodista le ha permitido conocer mucho más la realidad y le ha servido para plasmar estos conocimientos en su producción literaria? Vale. Sí y no, ¿verdad? Yo creo que en cierta manera me ayudó a conocer mucha gente, y en un país como el que a mí me tocó vivir, en medio de una dictadura espantosa, la dictadura de Stroessner, que duró casi 40 años, la realidad se nos imponía a través de todos los aspectos de la vida. Era salir a la calle y ir a enfrentarse con la realidad que nos tocaba vivir. Ir al cine, pues la misma cosa. Ir al teatro, también. Poder comprar un libro, también. Es decir, el periodismo sí ayudaba, no puedo negarlo, pero digo que en un país con dictadura, como aquella que nos tocó vivir, pues la realidad se nos imponía a golpes. Quien no se haya dado cuenta de eso quiere decir que carecía de sensibilidad, o carecía de ese sentido mínimo que debe tener cualquier persona, de poder darse cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor, ¿verdad? Las cosas que yo puedo contar de la censura, por ejemplo, era impresionante, ¿verdad? Me acuerdo que
exposición de libros que se hacía habitualmente en San Bernardino, que es un pueblo donde la gente va a veranear durante diciembre, enero y febrero, que es el verano que nos toca a nosotros, el verano austral. El librero había puesto los libros que con vista a venderlos entre los veraneantes. No vendía nada tampoco, ¿verdad? Pero bueno, yo estaba mirando los libros que estaban sobre la mesa y de pronto del otro lado llega el jefe de investigaciones, que era el que se encargaba de la tortura en la época de Stroessner. Yo no bajé la cabeza, bajé la cabeza, ni se me ocurrió subirla por temor a encontrarme con su mirada. En el momento que le decía al dueño de la librería, le dice, pero mi amigo, dice, no es posible que usted esté exponiendo estos libros de comunistas, dice. ¿Quién eran los comunistas? Mario Benedetti. Y estaba el otro pidiéndole que retirara los libros porque Mario Benedetti era un conocidísimo comunista uruguayo. Bueno, pues entonces, ¿cómo no vamos a percibir la realidad a través de hechos tan deplorables, ¿verdad? Os recuerdo que una vez yo era amigo del gerente de un cine y me dijo, quiero que veas una película porque estoy seguro que me la van a prohibir. Y la vamos a dar para la comisión de moralidad, que pues había una comisión de moralidad que velaba por nuestra moral, y fui allá, me estuve escondido en un rincón de la sala para que no me vieran, y se vio, la película se llamaba Todo lo que siempre quise saber acerca del sexo y nunca me animé a preguntar, de Woody Allen. Termina la película y la jefa de la comisión de moralidad era una mujer muy fea, entre paréntesis, que pegaba unos gritos llamándole al gerente. El gerente aparece y le dice, Jorge, la película es estupenda, pero no puedo permitir que se exhiba una película en la que Woody Allen haga el papel de espermatozoide. Y se la prohibieron. Bueno, pues entonces, esa realidad, por hablar de la parte más, más light, más liviana, ¿verdad? Para no hablar de pronto que cuando te enteras de tus amigos presos, tus amigos torturados, tus amigos expulsados del país, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, el periodismo ayuda en cierta medida, pero también sobre todo es estar rodeado de un ambiente determinado que te pone frente a los ojos el espanto de un mundo dramático como el que me tocó vivir. Muy bien. También otra área que usted ha desarrollado es la fotografía. Y quisiera más o menos plantearle la siguiente pregunta. Dentro de la narrativa, muchos escritores han realizado otros oficios que no se vinculan necesariamente con lo literario. Por ejemplo, Joseph Conrad fue marinero, Frank Kafka, abogado, Charles Bukowski, cartero, García Márquez, periodista, etc. Es más, estos conocimientos luego se vieron plasmados en su producción literaria. En el caso de usted, ha dedicado sus últimos años a la fotografía. ¿Usted considera que es posible integrar estos nuevos conocimientos de la fotografía a la novela, el cuento o la poesía? Solo te hago una salvedad, no es en los últimos años. Yo estoy en la fotografía desde que tengo 15 años más o menos. Por no remontarme un poco más atrás todavía, cuando mi padre era aficionado a la fotografía y revelaba sus propias fotografías en casa. Yo creo que habré tenido unos 10 años más o menos y me gustaba estar en el laboratorio, además, y cuando él revelaba la fotografía, porque me parecía algo mágico cuando él metía un papel blanco dentro de un líquido y de pronto del fondo de ese papel blanco comenzaba a aparecer una imagen
que se plasmaba en la fotografía. Yo creo que para mí había algo mágico que me hechizó, que me fascinó, y cuando tuve 15 años más o menos, mi padre me regaló una cámara y ya comencé a hacer fotografía. Desde entonces no he parado. Claro que hay muchos escritores que tenían otra actividad. El caso de Juan Rulfo es un fotógrafo extraordinario. Aquí en Madrid, en España, ya hace 4 o 5 años, la Fundación Mafra hizo una exposición de fotografías de él que era una maravilla, era realmente emocionante ver la fotografía. Como Rulfo era agrimensor y andaba mucho por el campo, pues aprovechaba también para llevar su cámara y hacer fotografías, y salió un fotógrafo extraordinario. ¿Qué relación podría tener la fotografía con mi literatura? Pues yo pienso que cuando voy a describir una escena, me la fijo de manera muy, en imágenes muy precisas, muy fotográficas, y analizando esas imágenes son las que después describo muchas veces con mucha fidelidad, ¿verdad? Por ejemplo, en los ensayos, que es una novela que tiene como varias partes, eh, hay escenas que están narradas así, pero muy detalladamente, y que son prácticamente fotográficas, ¿verdad? Y en diálogos circulares, perdón, en la generación de la paz, bueno, la generación de la paz tuvo otro origen, ¿verdad? Después de derrocada la dictadura, había un director de cine que andaba por Paraguay y quería hacer una película sobre la dictadura, contactó conmigo, me pidió que le escribiera el guión, y yo le escribí un guión para la película. Después no sé qué problemas tuvo, problemas económicos, la cosa no salió, se fue de Paraguay, que yo me quedé con el guión. Iba a tirarlo y de repente dije, es una pena que haya trabajado tanto, y lo tiré. Y cogí el guión, lo leí de nuevo, pues hice una serie de cambios como para volverlo más literario, y lo convertí en una novela en forma de guión cinematográfico. Y entonces, ¿qué pasa? Que las escenas y las situaciones que se dan también son muy fotográficas, o muy cinematográficas, si se quiere, ¿verdad? Pero eso sí, ¿verdad? Y la fotografía para mí, hasta a mí este momento, ahora estoy viviendo en España ya hace varios años, eh, y sigo trabajando, ¿verdad? Eh, Mucha gente te digo yo, porque yo enseñé fotografía, tuve clases de fotografía, y es impresionante la cantidad, la gente que está queriendo eh, hacer enseguida, ya a los 2 o 3 meses de comenzar a sacar fotografías, ya quieren hacer su primera exposición. Y no es así. Yo hice mi primera exposición después de 10 años de haber estado andando con la fotografía. Eh, Creo que ese es el apuro, igual que el apuro de poder publicar, ¿verdad? Se publica cuando se puede, cuando, qué sé yo, pero uno no se dedica, uno no crea una obra, ya sea literaria o fotográfica, con vista a su publicación o a su exposición. Uno la crea porque uno necesita hacerlo. Hace unos años había una entrevista que le hicieron a Ramón y Cajal, que fue un médico español muy famoso, premio Nobel de Medicina, por unos estudios que había hecho de ciencia. Yo soy muy ignorante, pero creo que era sobre las neuronas, una cosa así del cerebro. Era una entrevista filmada, y le dice el periodista, le dice, me imagino, doctor, que el momento más emocionante de su vida habrá sido cuando de pronto dicen su nombre, usted se pone de pie, cruza el escenario, se acerca al rey de Suecia, y el rey de Suecia le entrega el premio Nobel de Medicina.
No, le dice el médico, no fue ese el momento más emocionante de mi vida. Entonces, ¿cuál fue? Le dice, el momento más emocionante de mi vida fue cuando estaba solo en mi laboratorio, mirando por el microscopio y vi en el microscopio, no sé, el motivo de su estudio, ahora ha sido algo de las neuronas, una cosa así. Ese es el momento importante. Y el momento importante del escritor o del fotógrafo no es en el momento en que se presenta el libro o se presenta la exposición, donde siempre hay gente que le llena a uno de halagos. El momento importante es el momento en que uno está solo en su casa, frente al ordenador, escribiendo, o con la cámara fotográfica, en el momento en que uno produce el disparo, dispara y uno se da cuenta en ese momento que esa es la fotografía que uno estaba buscando hacer. Ese es el momento. Entonces, para mí, tanto la fotografía como la literatura es eso, ¿verdad? Ahora mismo tengo un libro de cuentos y una novela que están ahí, y no sé si publicarlo, porque por el momento no tengo interés en hacerlo, ¿verdad? En medio de toda esta pandemia, la gente está metida con eso en la cabeza, y nada, vamos a esperar que la gente se sobreponga a esta espantosa época, y entonces vamos a tratar de volver a la normalidad. Muy bien. Finalmente, la última pregunta. En la actualidad se percibe que muchos escritores jóvenes se interesan por querer publicar o desean alcanzar un éxito rotundo con las publicaciones de sus escritos. Sin embargo, suelen repetir estilos, temas, técnicas literarias y descuidan la preparación intelectual. Frente a ello, considera que un escritor debe tener conocimientos interdisciplinarios antes de dedicarse a este oficio. Pues no sé si habría que tener, es decir, vamos por orden. Sí, yo creo que lo que te decía recién, la gente joven piensa que la publicación es la meta y hay que alcanzarla lo más rápidamente posible, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vemos? Vemos en los suplementos literarios que están también comprometidos con el mundo editorial, que es un mundo que mueve mucho dinero y que es un gran negocio y que hay que satisfacerlo, hay que alimentarlo. Y entonces vemos en los suplementos literarios comentarios de los últimos libros, y todas las semanas encontramos que el periodista acaba de leer el mejor libro de la década. ¿Cómo cada 8 días va a aparecer el mejor libro de la década? Es un disparate. Y eso es por los apuros que hay de la producción, de la edición, de la venta, de la promoción, etc. No, ese es un oficio que se realiza con mucha lentitud. ¿Y qué pasa? Muchas veces yo atribuyo de lo que conozco Paraguay. Aclaro, yo Paraguay dejé ya hace 15 años que estoy viviendo en España, o sea que estoy muy, muy alejado de la vida literaria de Paraguay. Pero yo me acuerdo cuando estaba todavía ahí, qué sé yo, ya, la gente, ¿qué pasaba? Que la gente estaba muy metida con Borges. Aclaro, no está mal leer a Borges, que quede bien claro. Está bien leer a Borges. Lo que está mal es leer solamente a Borges. Entonces, lógicamente, con ese bagaje, es un bagaje muy pobre. No podemos salvar todas las necesidades que hay en la creación. Me acuerdo que un día, cuando estaba yo en Paraguay todavía, se presenta un chico, no sé, habrá tenido 18, 19, 20 años,
que quería que le leyera su poesía y que yo le diera mi opinión. Sí, como no, no hay problema. Y pues me pasa una carpeta con unas 100 páginas por lo menos con su poesía, y me dediqué a leerla. A mí cuando me piden un favor así, yo tengo que asegurarle que si me comprometo y lo tomo en serio. O sea que me puse a leer, leí la primera, la segunda, la tercera, todo igual. Ya entonces ya pasa la quinta, toda igual, la décima, toda igual. La página 30 seguía todo igual. En fin, así que eh, era toda la misma cosa. Era cuando el chico güey viene a buscar el cuaderno para que le devuelva y yo le dé mi opinión, pensó que yo habría estado, iba a estar desmayado por su obra. Y lo primero que le pregunté fue, ¿qué poetas tú lees? Ninguno. ¿Cómo? Ninguno, porque no quiero que nadie me influya. Entonces le contesté aquello que dijo Borges. Lo bueno es justamente no que te influya uno, sino que te influyan todos. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Es que la gente está muy poco enterada de lo que sucede en el mundo literario y entonces está como estancada, como islas perdidas en el mundo literario. Yo últimamente estaba desarrollando la idea de que tenemos que volver a leer a los escritores del siglo XIX, porque los escritores del siglo XX, los que iniciaron toda la literatura moderna, el caso de Kafka, Proust, Musil, Joyce, quizá me olvidé alguno por ahí, Beckett. ¿Ya? Yo creo que en lugar de abrir caminos, los cerraron. Es decir, más allá de ellos ya no se puede ir. Entonces tenemos que volver a lo que había antes, a ver qué otros caminos podemos volver a abrir. Tenemos que volver otra vez a leer a Flaubert, a Balzac, a Stendhal, a Dostoyevsky, a Tolstoy, y ver qué es lo que estoy diciendo y a ver qué otro camino podemos encontrar a partir de ellos. Pero la gente parece que se resiste porque son autores viejos, pero tienen mucho que decirnos todavía, ¿verdad? Y entonces, ahí tenemos el caso, por ejemplo, voy a decir una barbaridad ahora. Tenemos, por ejemplo, todo el embelesamiento que causa García Márquez, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que yo digo, ¿cómo la gente se puede dejar embelesar por las tonterías que escribe García Márquez cuando hay otros escritores que son mucho más geniales, como el caso de Alejo Carpentier, por ejemplo, donde todo ese realismo mágico que tanto admiran en García Márquez, todo eso ya estaba en Carpentier y mucho mejor. O estaba en Juan Rulfo, o estaba en Guimaraes Rosa, pero la gente no los conoce. O aún más, ¿cómo se llama? El caso de Virginia Woolf, en Orlando, cuando describe aquellos paseos en trineo por el Támesis congelado y que a través del hielo veían abajo del hielo escenas de otra vida. Ya debe ser fantástico como para ver que el Támesis es transparente, pero bueno, es una maravilla, ¿verdad? Y, y la gente pues ignora eso porque no se ha tomado el trabajo de buscar estos lectores y de encontrarlos, ¿verdad? Ese es el problema, creo, de la literatura latinoamericana y de los que están comenzando a escribir, ¿verdad? Piensan que García Márquez es lo máximo, ¿verdad? Y para mí no es, como dijo Borges, a 100 años de soledad le sobran por lo menos 50.
y su técnica es el gigantismo, que es una técnica que no es nada sorprendente, ¿ya? Y están olvidando escritores que realmente utilizaron el llamado realismo mágico de una manera muchísimo más inteligente, muchísimo más profunda y muchísimo más lograda. Es decir, yo leí primero Cien años de soledad, tengo que confesarlo, y después leí El siglo de las luces, y me quedé, pero asombradísimo, ¿verdad? Porque allí estaba todo. Y creo que eso es lo que tienen que hacer los jóvenes, volver otra vez a, a recurrir a las raíces, no a las ramas que ya se están secando, sino volver a esas raíces de las cuales partió después toda la aventura novelística, vamos a decir, actual, ¿verdad? Yo no encuentro que actualmente haya así, muchos escritores que realmente a uno le fascina, a excepción hecha de dos o tres, no queda casi nada, ¿verdad? Casi nada, ¿verdad? Incluso aquí en España, ¿verdad? Más allá de Javier Cercas, creo que queda muy poco. Javier Cercas es una maravilla, pero ¿y después? Pues eso es lo que yo diría, le diría a los jóvenes. Sí, es muy cierto. Incluso yo también estaba analizando un poco la obra literaria de Mario Vargas Llosa y veo como que sus primeras novelas ha recurrido a mucho trabajo técnico, literario, ¿no? Pero ahora último como que está como que exprimiendo y agotando lo que ya ha planteado anteriormente y no hay una renovación, no hay un reimplanteo, un contacto con la literatura universal antecedente, ¿no? Y mire, si Vargas Llosa es un autor más o menos establecido, ¿no? Ganó el Nobel, ¿qué se puede esperar de los demás escritores, ¿no? Con respecto acá en el Perú, ¿no? Que están prácticamente copiando el estilo de Vargas Llosa y piensan que es el único modelo y prácticamente no están revisando los otros autores. Creo que es un problema que está pasando en la actualidad, ¿no? En la literatura peruana. Y bueno, usted lo ha formulado muy bien. Y también quisiera, bueno, con estas 5 respuestas ya resueltas, quisiera dar por finalizada la entrevista, ¿no? Le agradezco enormemente su tiempo, su dedicación y la confianza por haber compartido sus experiencias, ¿no? Tanto en la fotografía, la poesía, la narrativa. Realmente ha servido bastante. Ahora, de acá a unos meses, esta entrevista se va a llevar por escrito, ¿no? La idea es publicarla en una revista científica y bueno, normalmente es un periodo entre 8 a 10 meses que se demora, ¿no? Por lo que es un ámbito académico, siempre las publicaciones en esta revista se demoran bastante. Y bueno, nuevamente reitero mis agradecimientos y le deseo un buen fin de semana. Jesús, gracias por acordarte de mí, que estoy aquí en Salamanca recluido. Y bueno, cuando quieras, estoy aquí. Tengo la lengua bien larga, o sea que cuando quieras hablar, pues ya sabes, llámame y encantado, ¿verdad? O sea que estaremos en contacto cuando quieras. Listo, señor Jesús, muchas gracias. Le agradezco Venga, que nos estamos gracias a viendo. ti. Venga, hasta Saludos. luego. Adiós.